queremos dar a conocer la historia de la Primera Guerra Mundial desde 1914 a 1918, que a continuación se presentará. Me acaba de llegar un mensaje de Guillermito II. Queridos amigos, yo soy Guillermito II. Y soy un niñito normal de una escuela pública que no ha captado nada y que evidentemente no es el canciller del glorioso imperio alemán que envía este mensaje a través del tiempo y espacio por medio de una discordia temporal que no va a explicar para descubrir cómo es que perdió la gran guerra y así cambiar la historia de una manera distinta. Creo que tiene algo de imaginación. Así que me gustaría explicar las causas de la Primera Guerra Mundial, porque es muy importante entenderla y dominarla. Saludos, Guillermito, un niño dulce y normal. La Primera Guerra Mundial comenzó en el verano de 1914. Fue un conflicto bélico y global centrado en Europa, ya que fue uno de los acontecimientos más importantes y más complicados del siglo XX. Primero, porque quedó opacada frente a la espectacularidad de la Segunda Guerra Mundial, con todas sus batallas, nazis, holocaustos y demás. No era ganar de popularidad. Y segundo, porque se le ha llamado la guerra inútil, pues sus causas fueron tan extrañas y su resultado tan poco relevante que solo sirvió para centrar las bases de la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Forever. Algo de verdad hay, pero aclaremos la historia poco a poco. Eran principios del siglo XX y todo parecía ir muy bien. Había relativa calma en el mundo, los países prosperaban y los inventos de la revolución industrial hacían a todos sentir de camino al futuro. Pero el futuro puede llegar a ser algo oscuro. El crecimiento de las naciones también reflejaba un cambio en el poder mundial. Jóvenes naciones como Alemania se estaban desarrollando tan rápidamente que se volvían una amenaza para las potencias como Inglaterra o Rusia. Podría decirse que había una tensa calma y todos pensaban que duraría para siempre. Es como que alguien cometa la imprudencia de matar a un hombre importante, ya que de tal manera que ponga a todos los países en una hostilidad abierta, que haga temblar al orden mundial. Maldición. Así es, la muerte del archiduque Francisco Fernando, la excusa perfecta para iniciar la Gran Guerra. Y la razón fue fundamental si le hacemos caso a los libros de texto gratuito. Alumnos de La Salle presenta La muerte del archiduque Francisco Fernando. Heredero al trono austrohúngaro y vengo a visitar la ciudad de Sarajevo. Yo soy Gabriel Aprisi, un terrorista que odia a Hungría, así que lo voy a matar. ¡Oh no! Acaban de matar al archiduque y ahora todos los países europeos tendrán que masacrarse entre sí. ¿Qué? ¿Por qué? No es. ¡Para tanto! Dije, tendrán que masacrarse todos entre sí. Bueno, ya que... En realidad, la muerte del archiduque se originó en un conflicto que solo conseguía a los austrohúngaros y a los serbios, pero sirvió de excusa para romper el delicado equilibrio y dar inicio al patrón bélico más raro del mundo. Así que haremos un juego que se llama... Es hora de jugar Stop, versión Primera Guerra Mundial. Declara la guerra en contra de mi peor enemigo que es Austria-Hungría. ¡Stop! Yo soy Austria-Hungría y declaro la guerra a mi peor enemigo que es Serbia porque mató a mi único heredero. Soy Rusia y declaro la guerra a mi peor enemigo, que es Austria-Hungría, porque quiere pegarle a mi amiguito, y eso no lo voy a permitir. Además, tengo que subir la moral a mi gente, después del fiasco de Japón. Soy Alemania y declaro la guerra a mi peor enemigo que es Rusia, porque no se vale echar a montón a mis amigos los austrohúngaros y de paso todo el mundo se va dando cuenta que somos los mejores. Soy Francia y le declaro la guerra a mi peor enemigo que es Alemania, porque no nos gusta su actitud y si es necesario pasar Bélgica que está en medio, pues lo haremos.
¿Qué? ¿Nosotros qué hicimos? Ah, sí, pues yo declaro la guerra a mi peor enemigo, que es Francia. Y para que se les quite, voy a invadirlo. Y para llegar más rápido, pasaré primero por Bélgica. No, nadie pase por Bélgica. Anden, mejor cerveza y waffles para todos. Y declaro la guerra en contra de mi peor enemigo, que es Alemania, porque no puede empezar una guerra de esa escala sin mí. Esta vez ya no es broma, en serio, así pasó. El mundo quedó dividido en dos bloques. Alemania y los países centrales por un lado, y los aliados a su alrededor. El primer movimiento de Alemania fue invadir a Francia y a Bélgica. Tenían más recursos y mejor armamento. Sin embargo, no tenían en cuenta la estrategia francesa. Si cavamos un agujero en la tierra para que no puedan pasar, así no podrán llegar a París. Gran idea, general. Nadie cava agujeros como nosotros, los franceses. Los alemanes podemos hacer cualquier cosa mejor que ustedes. No cuando se trata de agujeros. Ah, con que esas tenemos. Pues nosotros vamos a hacer otro agujero justo enfrente y les vamos a disparar. Nosotros podremos pasar ahí años enteros sin que nos importe quién nos dispare. Pues solo hay una manera de descubrir quién es el mejor país haciendo agujeros y viendo quién puede pasar mayor tiempo dentro de sus agujeros. ¡Trato hecho! Aquel fue el inicio de la guerra de trincheras. Ambos bandos se protegían dentro de grandes redes de túneles desde donde se disparaban continuamente. Sin embargo, la movilidad era casi nula, por lo que se convirtió en la guerra más aburrida de la Los historia. ejércitos avanzaban muy poco y tenían muchísimas bajas. Podían pasar años, literalmente, sin que alguien ocupara un territorio. Y esto llevó a... Oh, esperen. Al parecer, Guillermito volvió a escribir. Todo está muy bonito, pero no me sirve para ganar la guerra. Digo, para entender cómo es que la gloriosa Alemania perdió. Vaya al grano. Tranquilo, Guillermito, tranquilo, esto es algo complicado. La guerra de trincheras se extendió por toda Europa y curioso saber que más que por heridas en batalla, la mayoría de las muertes se daba por enfermedades en las condiciones insalubres de las trincheras. Sabía que esto de meterse en un agujero no era buena idea. Este estado de la guerra dio tiempo al desarrollo de nuevo armamento, cuyo objetivo era avanzar sobre los agujeros y matar a los que estaban adentro. La Primera Guerra Mundial marca el inicio de la guerra moderna y todos sus juegos de la muerte. Por primera vez, vieron en el campo de batalla artefactos como los tanques, las ametralladoras, lanzallamas y el invento más perverso creado para esta guerra, el alambre de púas. Es cierto, el alambre de púas protegía las trincheras y causó más muertes que todos los otros artefactos juntos. Para atacar las trincheras, también se crearon gases venenosos, el inicio de la guerra química. Básicamente, la Primera Guerra Mundial se desarrolló en una inmovilidad pasmosa. Era como un arma espera para ver quién se quedaba sin hombres o sin recursos primero. ¿Otro mensaje? ¿Qué hay de Alemania? ¿Pero qué salió mal? Sin duda, Alemania era una nación especialmente poderosa, tanto que pudo mantener dos frentes la mayoría de la guerra y las cosas mejoraron cuando Rusia se retiró del conflicto a causa de la Revolución Rusa. Eso ya se lo contamos. Aquello no fue suficiente. A Inglaterra y Francia se le unían cada vez más aliados, incluyendo a los Estados Unidos. Durante la guerra se hundieron varios buques estadounidenses que llevaban provisiones a Europa, pero el gobierno norteamericano prefirió no hacer nada. Y aunque parezca mentira, en ese tiempo los estadounidenses no querían meterse en los asuntos que no fueran los suyos. Sin embargo, en 1917, Alemania le ofreció a México una alianza para que invadieran juntos Estados Unidos. Los del norte ya no pudieron mantenerse al margen y entraron al combate. Así es, alemanes y mexicanos recuperando California.
Poco a poco, Alemania fue quedándose sin recursos al grado que para 1918 tuvo que rendirse y acatar los castigos de la comunidad nacional y los tratados de Versalles, restricciones tan duras que provocarían el ascenso del fascismo y desencadenarían la Segunda Guerra Mundial. Su explicación del conflicto no es aceptable. No aceptaré que diga que Alemania nunca tuvo oportunidad. Yo, Guillermito II, le exijo que diga que nosotros ganamos o de esa manera cambie la historia para siempre. Sí sabes que esto no tiene ningún sentido, ¿verdad? Dije que lo cambie. ¿Qué? ¿Por qué mandas a tus soldados? Tal vez debería reconsiderar. Si es que valora su vida, Alemania debe ganar. Nada hace mejor las cosas que Alemania. Excepto los agujeros. ¿Qué dice? Sí, los agujeros solo pudieron estar ahí 4 años. Puedo apostar que no son capaces de construir trincheras tan buenas para todo el ejército alemán esté ahí adentro. En lo que digamos 20 años. Claro que podemos. No lo creo. Se los probaré. Muchachos, cabe en una zanja profunda. Nos meteremos ahí 20 años. Ninguno de ustedes vencerá jamás al imperio alemán. Se fueron. Al menos esos los mantendrán un buen tiempo ocupados. Y recuerden, la guerra de trincheras nunca es la mejor de las guerras. Declaro la guerra en contra del peor enemigo que es... Ay, ya no está. Blooper no me... Espera. Pues graba. Ya estoy grabando. No, ¿borras? Mira, te viste así. Solo. La guerra en contra del peor enemigo que es Y si Alemania. metemos... Yo, Francia, le declaro la guerra contra ¿Y el si peor metemos enemigo que es Harlem Alemania. Shake?